Tienes derecho a comprar un buen producto. Tienes derecho a recibir un buen servicio. Porque con información decides mejor. La fuerza del consumidor. A continuación, por Radio Indecopi. Hola amigos, todas y todos, bienvenidos a la nueva edición del programa La Fuerza del Consumidor. Les saluda Eduardo Franco y los invito a compartir este programa a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Hoy compartiremos cabina con Israel Arias. Él es representante de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y hoy hablaremos de un tema muy importante. Hablaremos respecto a la educación en protección al consumidor desde las escuelas. ¿Qué tal, Israel? Gracias, Eduardo, y a Radio Indecopi por la oportunidad. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema que nos parece que es muy importante y es la educación en protección al consumidor desde todas las instituciones educativas a nivel nacional. Israel, ¿por qué es importante llegar a este público, al público escolar? La importancia radica en que un estudiante está en proceso de formación, que finalmente le permitirá convertirse en un ciudadano responsable mañana más tarde. Y en ese estadio es interesante poder compartir con las autoridades educativas, docentes, contenidos sobre protección al consumidor que les permitan estar empoderados, tener conocimiento no solamente sobre sus derechos, sino también ejercerlos con conocimiento de causa, porque parece mentira, hoy en día también gracias a las nuevas tecnologías, los estudiantes tienen una intervención mucho más profunda sobre las problemáticas de protección al consumidor porque ellos son los principales actores de muchas de estas relaciones y por eso de ahí la importancia de poder trabajar estos temas desde las escuelas mismas en todos los ámbitos del país. Entonces es importante que los niños desde temprana edad conozcan cuáles son sus derechos en una relación de consumo, en una compra de un producto o un servicio. ¿Estos niños son considerados consumidores? Esa es una muy buena pregunta y lo importante siempre decir es que un consumidor siempre estará en formación. Dentro del ámbito de la protección al consumidor, las normas establecen que este derecho directo a poder presentar un reclamo o una denuncia es con la mayoría de edad. Sin embargo, ya los niños y adolescentes, a través de la participación de sus tutores, padres o madres de familia, también pueden intervenir en estas causas comentándole a sus padres, madres, sobre lo que les está ocurriendo, para que de una forma comunicativa, dialogante, puedan hacer uso de los mecanismos de solución de conflictos. Y uno tan básico que inclusive ya se encuentra en todas las instituciones educativas a nivel nacional, por ejemplo, es el libro de reclamaciones. Entonces, he ahí la importancia de que ya desde muy pequeños, en el Indecopi estamos apostando por una educación de amplia base, si se puede decir así, en temas de protección al consumidor que nos permita llegar a todos los estamentos de la educación básica regular a nivel nacional. Tú bien lo has citado, la idea es poder llegar a niños, niñas, adolescentes que están en este proceso de primaria y secundaria a nivel nacional con el sumo compromiso desde el Indecopi de empezar en zonas urbanas y ir escalando esta intervención a zonas urbanos-rurales y rurales como tiene que ser a nivel nacional. Es decir, una educación de protección al consumidor de todos para todos en nuestro país. ¿Y es factible que los menores, que bien has comentado el tema del libro de reclamaciones, puedan presentar un reclamo en el libro? O sea, ¿el proveedor estaría obligado a contestarle o a haber un tipo de mecanismo respecto a ello? Ya el libro de reclamaciones establece la posibilidad de que una persona que se sienta afecta frente a un producto y servicio finalmente
en el caso de ser menor de edad, puede hacerlo vía un tutor o, en este caso, padre o madre de familia. Entonces el mecanismo ya está expreso para poder realizarlo. Ahora, entendemos, sobre todo para los oyentes y televidentes que nos están viendo en Radio Indecopy, que seguramente cuando uno está en un ámbito de educación básica regular, es decir, primero y secundaria, los temas sean mucho más sensibles y no sea tan sensible a veces, tan simple, perdón, acceder a estos mecanismos. Pero ahí es otro tema también importante, y por eso la estrategia del Indecopy y también trabajar con docentes, para que los docentes también ayuden a articular estas necesidades, problemáticas de los estudiantes desde el aula, y desde el aula también este estudiante en su casa converse con su padre y madre sobre lo que le está ocurriendo, para articular algo que para nosotros es importante, y es un sistema nacional integrado de protección al consumidor, donde todos los actores involucrados, desde el Estado, los colegios en este caso particular, los empresarios, puedan siempre dialogar. Eso es lo que buscamos finalmente, y es la prevención, y por eso empezar desde el ámbito de las aulas en el Perú, porque lo que queremos es tener estudiantes empoderados, que ellos entiendan que los problemas van a existir siempre, pero también decirles que tienen derechos y posibilidades para hacer la diferencia cuando estos así se presenten. No, este ámbito de la protección al consumidor, este derecho es relativamente nuevo, ¿no? Porque al avanzar pues las relaciones de consumo, incluso aquí en el Perú, se ha ido desarrollando, se ha ido formando, ¿no? Incluso el Indecopy pues ha visto esto desde los inicios en el tema de protección al consumidor. ¿Y qué sería pues aquí si a menores pues ya les empiecen a enseñar desde el colegio, ya cuando inicien su vida pues de mayoría de edad, ya tengan conocimiento de lo que pueden reclamar, de lo que pueden pedir como consumidores, e incluso dentro del mismo servicio educativo, ¿no? Hay derechos que los contempla el código, que ellos ya podrían conocerlos, por ejemplo, que no les pidan estar al día en sus pensiones para que puedan dar una evaluación, ¿no? Entonces, si ellos ya saben su derecho, van a poder exigirlo, quizás también verlo desde ese punto, ¿no? Claro que sí, y además porque los estudiantes, Eduardo, tienen la posibilidad de poder atender a estas problemáticas desde el mismo aula y con sus compañeros. También tienen consideración que como entidad o autoridad nacional de protección al consumidor, lo que buscamos es que esto se dé a través de un enfoque de derechos, que tiene que ver con lo que tú también nos estás mencionando, y es la posibilidad que ellos sean sujetos de derecho y no solamente verlos como, digamos, potenciales personas en estado de vulnerabilidad frente a un hecho que pueda presentarse, sino que ellos también desde sus propias necesidades, problemáticas, pueden presentar soluciones. Y lo interesante es que lo que estamos trabajando desde el Indecopy con el Ministerio de Educación y otras autoridades también a nivel nacional, y los docentes por supuesto, es poder articular estos esfuerzos. Y lo que estamos haciendo en protección al consumidor es llevarlo desde un documento muy valioso para la educación peruana, y es el Currículum Nacional de Educación Básica. Esto es lo que para nosotros en el Indecopy podría entenderse como el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Toda la educación está basada en este currículum nacional, y es desde ahí, desde una educación de consumo con un enfoque de derechos, buscamos trabajar competencias. Estas competencias que finalmente nos van a ayudar para generar a través de capacidades, conocimientos, habilidades en los alumnos la diferencia dentro de este proceso de empoderamiento que buscamos en ellos. Justo quería tocarte ese tema, Jesús, Israel. Qué importante si podría ser factible que este derecho al consumidor pueda ser incluido en las currículas de los alumnos. O sea, ¿podría existir esa posibilidad? Esa es una muy buena pregunta, y en realidad ya se encuentra establecido. El Indecopy tiene ya una trayectoria larga en materia de educación en consumo. El Indecopy, como bien lo sabes, tiene una existencia desde los años 90 y una serie de experiencias en su momento llamada, por ejemplo, Indecopy Educa. Después muchas intervenciones a lo largo del año con Yo Decido, Yo Respeto en temas de propiedad intelectual y otras materias. Y lo más importante es que en el currículum nacional actualmente, ya desde el 2016, ya contamos con este ámbito de participación de llevar los contenidos a los libros, a los programas en que tienen los docentes para el diseño de sus clases en aulas, sobre materias de protección al consumidor. Y eso es lo que justamente estamos trabajando. Y en este tema particular del día de hoy, desde la competencia 19, que tiene que ver un poco con justamente cómo gestionamos los recursos económicos.
y eso nos permite poder hoy decir que ya desde el año pasado, a través de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, en este mandato nacional que tenemos, ya no solamente ya pensar en el contenido per se, sino también ya pensar en su fortalecimiento, y de ahí la importancia que tienen los docentes dentro de toda estrategia que estamos llevando a cabo. O sea, sería interesantísimo poder plasmarlo a las aulas educativas. ¿Y qué lograríamos? O sea, ¿qué lograríamos nosotros que esto se pueda inculcar en las aulas educativas? Lo importante es que vamos a inculcar una actitud reflexiva frente a la vida. Una actitud, una capacidad que nos va a llevar a entender que el problema no nos va a llevar a no tener una solución, a no ser escuchados, sino todo lo contrario. El tener conciencia de lo que nos está sucediendo bajo un enfoque de derechos, por ejemplo, como estudiantes nos va a permitir poder entender que frente a cualquier inconveniente que pueda presentarse, siempre habrán elementos en nuestra sociedad, mecanismos, como son los de solución de conflictos, que nos van a poder ayudar a que nuestra voz se haga presente, y sobre todo también buscando soluciones, y lo que es más importante, la implementación de buenas prácticas, porque hoy en día los estudiantes, por ejemplo, ya están dentro de las relaciones de consumo. ¿Cuánto padre de familia o madre de familia que nos está escuchando y viendo por Radio Indecopi a través de las redes sociales en este momento dirá, sí, efectivamente, yo a mi hijo diariamente o semanalmente le doy un dinero que le permite, por ejemplo, poder comprar algunos alimentos en alguna cafetería, bodega, etcétera, o después del colegio de la misma manera? Tenemos hoy en día una serie de servicios y productos que están dirigidos a estos públicos, y lo importante es que hoy, más que nunca, y también con el boom que tienen las nuevas tecnologías, de que estos estudiantes conozcan no solamente las características del producto, su rotulado u otras materias, sino que también entiendan que cuando se presentan circunstancias complejas que van en contra de su derecho, sepan cómo reaccionar. Y sobre todo buscar siempre una solución, que es la propuesta que estamos tratando de llevar a través de esas intervenciones en colegios. Sepan qué hacer, ¿no? O sea, si pueden reclamar, si están dentro de su derecho, cuáles son las opciones que tienen, ¿no? Saber que existe derechos en relaciones de consumo que le asisten, inherentes al menor o al consumidor, y que puede acudir al Indecopi, ¿no? Qué importante es que sepan que eso no muchos de los menores piensan o creen, incluso nosotros creemos que eso ya terminó ahí, bueno, ya, o compran algo y el proveedor dice, no te voy a cambiar el producto, y dicen, bueno, ya el proveedor no quiso. Entonces uno se queda ahí con el sinsabor, ¿no? Entonces creo que el Indecopi está haciendo bien en informar siempre a través de la radio, de los programas, cuáles son los derechos de los usuarios y cómo llegar a ellos, ¿no? Y sobre todo ahora, pues, también a los menores de edad, ¿no? Y Israel, y quisieras que nos cuentes, como ya bien has comentado, el Indecopi en el transcurso de estos años ha dado programas o actividades para dar a conocer cuáles son los derechos de los consumidores, y quisiera que nos comentes qué es lo que está haciendo ahora, ¿no? ¿Cuáles son los programas que actualmente está haciendo el Indecopi, y justamente en el tema de la educación y protección a los menores, ¿no? Es importante que todos los padres y madres de familia conozcan que nuestro accionar también está fundamentado, por ejemplo, en la Política Nacional de Protección de los Consumidores, que tenemos un plan nacional que se viene ejecutando y, como siempre, también mejorando, y todo en el ordenamiento de lo que establece el código, y producto de justamente estos documentos que en realidad son de mucha utilidad para el Indecopi y también para diversos actores, es que nos está permitiendo articular una serie de actividades, y hoy me permito también, en función de estas actividades, comentarte que ya desde la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, desde el año pasado, hemos implementado un proyecto a nivel nacional que nos permita poder fortalecer lo que es la educación de protección al consumidor en todas las escuelas a nivel nacional. Eso es un esfuerzo que se está tomando como Autoridad Nacional de Consumo, con la suma responsabilidad de que nuestros estudiantes tengan no solamente la información, sino la mejor información posible para poder volverse sujetos activos frente a la protección de sus derechos. Y ahí, Eduardo, también haciendo un añadido que estamos también promoviendo dentro de esta estrategia, que un estudiante en su etapa de formación no solamente va a tener el rol como consumidor, sino que también en el futuro podría ser un proveedor.
Y eso es algo importantísimo, porque si hoy desde el colegio a un estudiante le decimos que no solamente tiene derechos, sino que también tiene deberes, y de la misma manera ponerlo en el rol de lo que pasaría si fuera un proveedor, nos da aspiracionalmente la posibilidad de pensar que cuando acaben el colegio y algún día estos consumidores sean empresarios, ellos desde sus ámbitos comerciales también promuevan buenas prácticas. Porque qué mejor que a una persona, un empresario o potencial emprendedor que alguna vez escuchó o ejerció su derecho como consumidor para saber también qué es lo que él va a hacer en su función de empresario. Y eso es parte de esta propuesta. Nosotros consideramos que, como todo en la vida, siempre frente a un derecho habrá un deber. Y lo importante es que esta dinámica se pueda trabajar desde el aula, que es el mejor momento para hacer este juego de roles. Porque en ese momento son los estudiantes peruanos los que tienen esta curiosidad, esta posibilidad de contar con herramientas y poder justamente volcar y atender estas problemáticas desde el aula. Qué interesante. Y cuéntanos, Israel, ¿y cuál es el próximo evento que está trabajando la autoridad de consumo? Efectivamente, dentro de esta labor que estamos realizando, del proyecto que te había mencionado, vamos a realizar una serie de capacitaciones a nivel nacional. Y como todo proyecto, tenemos que empezar con una actividad que nos permita monitorear, conocer también cómo es que nuestra visión puede llevarse a cabo en la realidad con el trabajo de los docentes. Y por eso, este 29 de febrero, día sábado, y por cierto cae en febrero, en una fecha de un año bisiesto, así que esperamos toda la suerte frente a este taller, que nos va a permitir realizar un taller especializado para transformar la educación en protección al consumidor en nuestro país. Nosotros, desde la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, estamos también apostando para no solamente instruir o formar a las personas en los ámbitos regulatorios, lo que establecen las normas, sino también mostrar herramientas de innovación. Creemos que en este taller que te estoy mencionando exista la posibilidad de poder transmitir a los docentes que van a participar de herramientas de innovación que puedan poner a disposición de ellos para diseñar clases, como también de la misma manera poder llevar esto hacia sus alumnos. Es bueno también decir que este taller especializado lo hemos denominado como un Bootcamp 2020. Un bootcamp en realidad es una metodología de innovación muy sencilla y que va a ser, esperamos, del interés de todos los participantes, porque es una capacitación acelerada que permite desde la práctica poder resolver, digamos, determinados temas que nosotros vamos a proponer, por cierto, en esta capacitación. ¿Y qué retos esperan conseguir con este bootcamp? Lo primero es conocernos, dialogar con los docentes que van a participar desde el ámbito de la protección al consumidor. Este evento va a durar desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Es una jornada muy extensa que lo que busca es compartir experiencias a través de charlas. Vamos a tener a personas que son especialistas en materias de educación y obviamente protección al consumidor. Y también vamos a instruir en temas de protección al consumidor, como tienen que conocerse, obviamente en el ámbito también de nuestras competencias. Y finalmente 3 talleres de innovación, donde vamos a darles a los profesores herramientas innovadoras para poder justamente diseñar sus clases para formar futuros consumidores desde el ámbito, claro está, de lo que es la protección al consumidor en nuestro país. Sabemos que este bootcamp es el inicio, ¿no?, de una serie de capacitaciones que están implementando. Esperemos que todo vaya muy bien este 29 de febrero. Y Israel, es lo que sí quería que nos precises unas conclusiones, unas sugerencias de ese tema, ¿no? Sobre todo la educación en protección al consumidor desde las aulas. Bueno, sobre todo agradecerte, Eduardo, por la oportunidad, porque hablar de estos temas referidos a la educación es sumamente importante, y más cuando uno promueve la transformación de la misma, y sobre todo en protección al consumidor. Y solamente invocar a los padres y madres de familia que nos están viendo y escuchando en este momento por el Radio Indecopi, decirles que también participen de estos procesos. Es importante que no solamente desde el aula los docentes, digamos, mejoren estos temas con sus alumnos y los alumnos con sus profesores, sino también que los padres conversen con sus hijos en sus casas. Es bueno siempre decir qué has aprendido hoy, porque es en ese diálogo que vamos a poder hacer la réplica de justamente lo que queremos que los estudiantes lleven a la casa y los padres también conozcan sobre el ámbito de la protección al consumidor. Ese es el mensaje, creo, principal, y es buscar que todos los actores referidos a educación y protección al consumidor puedan tratar estos temas, ¿no? Gracias, Israel, por habernos acompañado. Recordarles a todos
que el Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, realizará este 29 de febrero de 2020 un taller especializado para transformar la educación de protección al consumidor dirigido a los directivos y docentes de tercero, cuarto y quinto nivel de secundaria. Agradecemos a Israel Arias. Él es representante de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, quien nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Israel. Y recuerden, los teléfonos en Indecopi es el 224-7777 y a nivel nacional el 0800 44040. Además, no olviden de escribirnos si tuvieran alguna queja o reclamo al correo sacreclamo@indecopi.gov.pe y seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Muchas gracias. Su amigo Eduardo Franco se despide del programa La Fuerza del Consumidor. Hasta una nueva edición. Gracias, Israel. Gracias, Eduardo. Porque con información decides mejor. Esto fue La Fuerza del Consumidor, un programa producido por Radio Indecopi. Transmitiendo en línea.